En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, hoy vamos a dar una explicación sobre el tema que se está haciendo una tendencia en las redes y ante la sociedad. Aunque en la Biblia no existe la palabra terián, pero en esta ocasión voy a comenzar por el concepto bíblico para dar una breve comprensión teológica a través de ciertos textos bíblicos como unas referencias implícitas con ciertos rasgos simbológicos, pero intrínsecamente son vinculantes con este pequeño movimiento psicológico espiritual. Antiguo Testamento y su origen primitivo. La palabra hebrea behemah aparece con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, principalmente referida a animales domésticos, ganado o bestias en general. Es un término genérico que aparece alrededor de 190 veces en la Biblia hebrea. Apariciones destacadas de behemah en el singular colectivo y behemoth en el plural intensivo. A continuación les presento ahora los textos del Antiguo Testamento con su respectiva explicación. Por ejemplo, también en Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 18 al 19, se utiliza para contrastar la condición de los seres humanos con la de las bestias, o sea, hombres brutales en estado irracional como behemah. También lo podemos ver en el Salmo 49, en el versículo 12, dice que son seres humanos como bestias, o sea, hombres brutales en estado irracional como behemah. También visto en el versículo 20, traducido que dice, cuando dejamos de razonar, nos comportamos como terions. Ahora, vámonos al uso lingüístico. La palabra behemah suele designar al ganado o animales domésticos, en contraposición a las fieras salvajes, que es el shayah. Aunque en algunos contextos puede referirse a animales en general, en el caso específico de Job 40 se trata del plural intensivo, para denotar a una bestia de colosal tamaño. En la palabra hebrea shai, que significa vivo, viviente o vida, aparece más de 500 veces en el Antiguo Testamento y se utiliza como un adjetivo vivo o sustantivo vida animal, y es fundamental en la descripción de Dios y la creación. Aquí están los contextos y lugares más destacados donde aparece Dios como un Dios viviente, el Shai. Esta expresión subraya la diferencia entre Yahvé, el Dios creador, y los ídolos animados. También podemos ver las fórmulas de juramento, o sea, vive Yahvé. También existen otros usos significativos. Ahora veremos en el significado. En la profecía de la bestia representan reinos humanos que blasfeman contra Dios y persiguen a su pueblo. Estas visiones de Daniel son el antecedente directo de las bestias descritas en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. A continuación veremos una vinculación intrínseca sobre lo dicho anteriormente, con lo que ahora se ve en el Nuevo Testamento. Actualmente se utiliza como base en el ámbito de la música. Una banda sueca de metal sinfónico la nombra a su banda ocupando esta palabra, Therion. Nuevo Testamento. Therion proviene del griego therion, que significa bestia o animal salvaje. Históricamente, el término aparece 46 veces en el Nuevo Testamento, concentrándose principalmente en el libro del Apocalipsis para referirse a la bestia, donde simboliza poderes opuestos a Dios, o sea, el anticristo o el falso profeta. Estos términos forman parte de un lenguaje simbólico, como lo vimos en el Antiguo Testamento refiriéndose a la misma figura, pero por términos de idioma según el griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento. Lo veremos el contexto en dos premisas. 1. Se utiliza para describir a la bestia del mar. 2. La bestia de la tierra y sus acciones. Esto se concentra fuertemente en el Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. Se ocupa el término Therion, o sea, el anticristo es un Therion, como la bestia del mar, y otros que aparecen aquí también principalmente en el capítulo 13. ¿Cuáles son los principales textos donde aparece la palabra Therion, o sea, bestia, en el Apocalipsis? A continuación pondré una pantalla donde se verán los textos. Ahora, ya que quedó claro el significado bíblico de personas que viven como anticristos, como bestias humanas, irracionales y con falsas enseñanzas, con un nombre de un Therion, y que su derivado intrínsecamente sería un Therian, pues ahora veremos cómo hay una vinculación bíblica espiritual
psicológica y social sobre esta tendencia viral que impacta dejando un mensaje con un trasfondo no positivo como nos lo presentan. Significado de Terian y sus contextos. Terian. Terian es un término anglosajón reciente. O sea, es una persona que siente una conexión espiritual, psicológica con un animal. Un terian es una persona que experimenta una identidad interna asociada a un animal. Se siente con una conexión profunda con un animal no humano. Eso no significa que exista una transformación física. En algunos casos, no necesariamente indica un trastorno mental. En muchos casos, forma parte de un proceso de exploración de identidad, especialmente en la adolescencia y parte de la juventud. No es que crean que son físicamente un animal, es una identidad interna psicológica o espiritual. Algunos hablan de instinto, comportamientos o una sensación de reconocimiento que no saben explicar con simples palabras normales. Aunque hoy se viraliza en redes, los terians no son nuevos. Sus raíces se remontan a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando comenzaron a formarse comunidades en foros de Internet. En estos, algunas personas compartían la sensación de no identificarse completamente como humanas. Los terians tienen algunas enfermedades mentales. La teriantropía clínica se asocia con diversas afecciones, principalmente psiquiátricas. La senestesiopatía puede influir en su fisiopatología. La teriantropía clínica puede tratarse eficazmente con diversas terapias. En la actualidad, fuera del contexto bíblico, se usa para describir a personas que sienten una conexión profunda o identidad espiritual psicológica con un animal específico, a lo que se le conoce como teriantropía o teriantropy. La definición de hombres diferenciados de los animales según la antropología. El alma es inmortal, también intelectual, capaz de penetrar la materia y abstrae las esencias. De ahí se produce el conocimiento que posteriormente nos permite realizar juicios. Ahora, vayámonos a la conexión antropológica, psicológica y espiritual con esta tendencia. Psicología nivel 1. A esto se le nombra como un error de autopercepción según la psicología. En la parte espiritual entra el nivel 2, que significa el arraigo permanente, o sea, de ente demoníaco. El ocultismo enseña esto sobre los espíritus animales, y se citan diciendo que cada persona tiene un espíritu animal. Se creó una tribu que se sienten animales aunque son humanos, pero que dentro de ellos viene como una manifestación animal, o sea, como mal llamado espíritu animal. Por lo regular pasa en personas con una herida interior, un abandono emocional, un rechazo social, bullying, vacío afectivo de sus padres, traumas, trastornos, abusos, depresión silenciosa, llegando a una crisis de identidad como un escape a su realidad para tratar de cubrir un vacío, inventándose una identidad para llamar la atención y no sentirse abandonados, fuera de sí y buscando una validación inmediata. Y aquí entra la cultura digital como un catalizador erróneo, creando estas tribus de identidad para tener esa sensación de hacerlos especiales y que la gente les aplauda y les atienda, aunque sustituyan la verdad. ¿Cuál es el riesgo espiritual? El demonio no se presenta como lo que es, sino como una simulación de identidad alternativa y no las destruye fácilmente diciendo, vengan, adórenme, porque si lo verían, pues huirían y en el momento pues caen fallecidos del puro susto. Tampoco va a decir destruyanse con un vicio como el alcohol, adicciones o enervantes o de otro tipo, o con alguna influencia indirecta y demoníaca. Solo con deshumanizar a una persona robándole su identidad es una ofensa a nosotros mismos como creación de Dios y ofensa directamente a Dios, denegando al ser humano poco a poco hasta acabarlo. Después viene el síntoma del yogi, proveniente de la práctica demoníaca del yoga, que es el yo. Una referencia ofensiva a Dios, quitándole su identidad divina del yo soy el que soy. Entonces el hombre se diviniza para hacerse él ese yo soy, diciendo yo ya me deshumanicé, yo soy otra cosa y ya en mí hay un espíritu como tal. Pero son solo los animales los que no tienen un alma, sino un espíritu animal, así lo dicen. Después viene el nivel 3. Veámoslo desde la metafísica y la espiritualidad falsa moderna. Aquí ya pueden creer los hombres que en ellos vive un espíritu animal, que es una reencarnación animal,
tener guías espirituales o decir soy un híbrido energético. En esto se introduce la Nueva Era y el paganismo, el gnosticismo, el chamanismo, espiritualidades de energías, cosmos, vibraciones, tarot, adivinaciones, chakras, objetos supersticiosos, rituales, decretos, declaraciones y las ideologías de G, etc. Esto es un riesgo altamente espiritual, porque desafía las leyes naturales por medio de la parte espiritual. Después entra un cuarto nivel, que son las ondas espirituales. Por ejemplo, las meditaciones para conectar con un espíritu animal o de otro ende, como canalizaciones, rituales, invocaciones, símbolos, sigiloso, tótems, etc., convirtiéndolo en un culto para perder al ser humano hasta destruirlo ontológicamente. Después entra un quinto nivel. En este nivel ya se le llama como una opresión espiritual, una obsesión, fuerte odio a lo sagrado, ansión nocturna de pesadillas recurrentes, rechazo a la cruz, compulsiones extrañas, vejación, presencias extrañas en casa, en algunos de los casos, alguna posesión. Invocan espíritus por lo regular, comienzan como con lobos, según para absorber las habilidades y las energías de ese animal y de ahí trascender en convertirse en otros animales como un tipo de nahualismo, etc. Ahora, vámonos en un dato extra muy importante. También los judíos, en la escritura del Talmud, que son las enseñanzas de los rabinos después de Cristo, dice en 3 citas en específico. 1, en el Talmud, capítulo 49, apartado B, en el Silván del Sanedrín, en el capítulo 97, apartado A, y 3, en el Sotá 9.15. Ejemplo, en el Mishnah, en el Sotá 9.15, dice, al final de la historia, el rostro, o sea, cara, de esta generación sea como de un perro. Los judíos ahí interpretan como señales que los hombres con cara de perro serán una generación del anticristo, al decir que al final de la historia, porque dicen que esa es la última etapa de los tiempos, que es el tiempo del anticristo y representantes con sus ideas raras en contra de su Mesías, de la naturaleza y que está próximo a llegar. Esta es la rebelión contra la naturaleza de Dios y es una parte de las ideas de Gen para acabar con la imagen de Dios en su creación. Esto es inspiración del anticristo bestializándonos y perdiendo la razón, o sea, confundir al hombre, porque el plan del anticristo es que nos quiere humillar a la humanidad para vernos como unos perros arrodillados ante él y burlarse de la obra de Dios y de Dios mismo. Hermanos en Cristo Jesús, podemos ver esto gracioso, pero esto nosotros no debemos tomarlo a broma ni a la ligera. Este tipo de tendencias con cierto trasfondo demoníaco que dañan el interés social, el interés espiritual y cualquier otro tipo, aunque parezca algo inocente, algo tierno. Tenemos que tener cuidado para nuestras nuevas generaciones y cuidemos de ellas predicándoles la verdad y no emocionalismos falsos. El demonio quiere invitarnos a que ustedes lleven ese mensaje a esas personas para que a veces se confundan y quieran confundir a los demás con este tipo de ideas erradas y aprobándolas a la ligera, como un falso irenismo o un relativismo espiritual y social. No olvidemos que Dios, en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27, ahí nos narra que fuimos creados a su imagen y a su semejanza de Dios, dándonos una dignidad grande. Por eso el enemigo nos odia y nos las quiere arrebatar confundiéndonos. Pero nosotros, al hacer estas prácticas, estamos ocultando la obra de Dios, reduciéndonos a nada. Y les regalo esta cita bíblica para que no nos tomemos esto a la ligera y lo tomemos en serio y tengamos mucho cuidado a no perdernos el reino de Dios por nuestra pereza espiritual o por miedo y que seamos como perros mudos, así como dice Isaías 56 del 10 al 11. Les voy a regalar esta cita que es de Romanos 1:32, que nos dice, conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte, o sea, condenación, quienes obran de esa forma, pero no solamente los que lo hacen, sino quienes aprueban a los que las practican. Así que cuidado, hermanos en Cristo. ¿Qué se podría hacer? Se debe restaurar su dignidad afirmando, primeramente, su identidad humana, que tiene un cuerpo, alma y espíritu humano unidos, que es un alma de Dios y no hay en él un alma animal como humano. Se debe dejar toda práctica espiritual extraña y herética. De la misma forma, un acompañamiento psicológico y en algunos de los casos recurrir a una liberación y sanación espiritual, recurriendo a los sacramentos, oración, de protección religiosa, que son la vía de la salvación y restauración. Cierro con esta frase final.
Cuando el hombre olvida que es imagen del Dios viviente, corre el riesgo de reducirse a bestia, pero cuando reconoce su origen en Dios, recupera su verdadera dignidad y vive en su verdadera realidad y en la felicidad de la plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos en Cristo Jesús. Hasta pronto.